Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, estoy agradecido de poder haber sido invitado por la red GIDE en representación Lizardo Seiner, a quien agradezco la invitación para poder compartir el trabajo que vengo realizando sobre el estudio de la gripe española, un tema que he ido trabajando en los últimos tiempos, en los últimos años, y específicamente vinculado a la parte del sur peruano, que es el área geográfica en el que me desenvuelvo. Y en ese sentido, eh, voy a dar algunos alcances, ¿no?, sobre mi tema de investigación. Como he señalado, este trabajo se centra en el estudio de la epidemia de la gripe en la parte sur andina, específicamente los territorios de Arequipa, de Moquegua y de Tacna, lugares que conozco, que he podido visitar, que he podido acceder a sus documentaciones albergadas en sus archivos, tanto civiles como eclesiásticos, que resultan importantes para poder trabajar temas como estos, que para mí resultaron importantes, sobre todo debido a la coyuntura que vivimos hace algunos años referente a la ocurrencia de la pandemia de COVID-19, que sin duda fue una de las causales por las que comencé a investigar esta epidemia. Eh, Quiero señalar que la parte surandina ha tenido ya algunas epidemias, algunos precedentes. Podemos citar algunas, por ejemplo, tenemos la epidemia de viruela y sarampión de 1589 y 1590, una epidemia que fue muy catastrófica para la parte surandina. Hay mucha documentación al respecto, pese a ser una de las primeras epidemias registradas en el periodo colonial. Abunda documentación, sobre todo para la parte de Arequipa. Quizás para los interesados, una de las crónicas más importantes para referirse a este evento es la Crónica Anónima Jesuita del año 1600, que fue escrita a partir de las cartas anuas, que registra la ocurrencia de la epidemia en lugares como Cusco, como Arequipa. Yo he podido registrar la epidemia en Moquegua gracias a un trabajo perteneciente a la doctora Teresa Cañedo. Ese trabajo es una documentación referente a los pleitos de los cacicazgos de Torata y Moquegua, donde señalan que para 1590 el heredero del cacicazgo de Torata, Francisco, un niño de 12 años, va a fallecer como consecuencia de la viruela, lo que apunta a que la zona de Moquegua, entonces un pueblo, no, también habría sido alcanzada por esta enorme epidemia de viruela y sarampión. Por otro lado, tenemos la famosa peste grande. Pese a ser una epidemia que puede ser registrada por medio de los libros parroquiales, para la parte de Tacna, de Moquegua, de Arequipa, y quizás todos los lugares de los países surandinos, es posible encontrar entre los periodos de 1717 y 1720 unas tasas de defunciones altas entre estos años, ¿no? En 1717 y 1720. Sin duda, como consecuencia de esta pandemia, que pese a tener
pese a tener bastante documentación para poder estudiarla, sigue siendo un misterio, sobre todo la causa de la enfermedad, ¿no? La doctora Ramos escribió dentro de un trabajo, se refirió a la peste grande y señala que una de las posibles causales de esta epidemia fue eh, una posible, un posible cóctel de varias enfermedades, ¿no? Entre ellos probablemente las gripes, alguna peste eh, neumónica y otro tipo de enfermedades. En realidad pudo haber sido varias enfermedades que se desarrollaron al mismo tiempo. Cuando uno cita trabajos o la historia de Trabal y Córdoba, él refiere que para entonces se estaba desarrollando el catarro en Arequipa, cuando se estaba eh, desarrollando la epidemia de la peste grande. Entonces, probablemente también pudo haber sido una gripe la que causó esta enorme epidemia. He citado estos dos eventos porque son bastante representativos. Hay otras epidemias que he podido detectar para la parte surandina. No obstante, estas son las más grandes, las que ocasionaron quizás un mayor número de fallecidos en los lugares estudiados. Ya, ahora voy a referirme a la gripe española. Algunos datos que son importantes señalarlos. Esta fue ocasionada por el virus de la gripe de tipo A, subtipo H1N1. Hay que señalar que cuando la gripe se desarrolla, para ese entonces no se tenía conocimiento de que esta enfermedad era ocasionada por este virus. Más se acusaba al bacilo de Pfeiffer, que fue descubierto por Richard Pfeiffer en 1892. O sea, se creía que este bacilo era la causa de la epidemia. Por otro lado, también es muy importante señalar que el origen de la epidemia se ha acusado al estado de Kansas, y esto ocurrió en marzo de 1918, específicamente en una base militar. Digo muy probablemente porque han salido algunos trabajos que también señalan a China, en otros casos se señala a Francia como lugares de origen de la epidemia. Pero claro, es más aceptado el hecho que la epidemia se haya originado en Kansas. Por otro lado, también señalar que la pandemia de gripe causó la muerte de entre 50 y 200 millones de personas. Este margen, o sea, tan elevado, cuando hablamos de otros eventos mortíferos representativos, como por ejemplo la Gran Guerra, hablamos generalmente de alrededor de 10 millones de fallecidos. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de entre 50 a 70 millones de fallecidos. Este enorme margen que hay entre 50 y 200 millones de personas fallecidas por la epidemia responde sin duda al hecho que no existen muchos estudios sobre la pandemia. O sea, cuando digo que no existen muchos estudios, me refiero a estudios locales que nos permitan acercarnos a la verdadera magnitud de la epidemia del año 1918. Y por eso es que también para mí fue importante realizar este trabajo porque otorga un nuevo alcance del desarrollo de esta enfermedad en el Perú, que es un país donde si bien tenemos, podríamos decir, dos trabajos importantes representativos. Es la primera vez, creo, que se ocupa, en este caso me ocupo, de la parte del sur peruano. Según el trabajo realizado por un equipo comandado por Gerardo Chowell, la epidemia llegó al Perú en septiembre de 1918. Aquí algunos trabajos que señalaba, este trabajo de Gerardo Chowell y su equipo del año 2011, que fue realizado a partir del registro de las partidas de funciones
de las ciudades de Lima, Iquitos e Ica. Él trabajó con aproximadamente 50.000 partidas. Él tiene los siguientes resultados, que él encuentra tres olas epidémicas, la primera que ocurrió entre julio y septiembre de 1918, que va a convertir al Perú en una de las primeras ciudades del Cono Sur en ser alcanzadas por la gripe. Hay que recordar que esta se origina probablemente en Kansas en marzo del 18. En pocos meses va a alcanzar la capital peruana. La segunda ola sucedió entre noviembre de 1918 y febrero de 1919, que va a afectar la parte central del país, específicamente debido al registro de tres localidades, específicamente Iquitos, perdón, Lima e Ica. Y la última ola se va a presentar entre enero y marzo de 1920 y algunos meses más tarde, que se va a desarrollar en Ica, y luego vamos a ver la aparición de la gripe también en la zona eh, de, de la capital, ¿no? Eh, Otro trabajo, este de reciente publicación, Modelos sanitarios y respuesta política a la gripe española, de Augusto Ruiz Ceballos. Es un estudio que sobre todo se va a centrar en el choque de dos modelos sanitarios. Por un lado, la propuesta que era la que más se conocía, que era la propuesta del control, del aislamiento para poder combatir la enfermedad, era la tradicional. Y por otra parte, esta propuesta que fue realizada por algunos médicos sobre analizar la enfermedad a partir de la condición social y económica de las personas. Estos son los dos estudios más representativos que tenemos sobre la epidemia en el Perú, y es a partir de ello, es a partir de esta bibliografía que comencé con mis indagaciones. Y para ello quiero un poco hablar del estado sanitario en el sur peruano. Aquí tenemos algunas informaciones. Aquí hay una dificultad que tengo para la parte del Perú, sobre todo. En el Perú tenemos censos, en este periodo no tenemos uno en la época, en el siglo XIX, en el año 1876, y de allí tenemos otro censo en 1940. Es decir, no tenemos un censo que nos permita acercarnos a datos específicos. Pero para ello me he valido de algunos almanaques como El Comercio, que está muy bien documentado. Ahí hay informaciones para mí relevantes, como por ejemplo el hecho que te indican la cantidad de médicos que tienen las ciudades, en este caso para la parte de Arequipa y Moquegua. Entonces, Tacna estaba ocupada por Chile, y las informaciones que arroja el almanaque del comercio señalan que la ciudad de Arequipa, con sus 50.000 habitantes, tenía un centro médico, en este caso el Hospital Goyeneche, que aún funciona. En la imagen superior se puede observar la fachada de este hospital. Había 7 farmacias y 18 médicos. Por otro lado, Moquegua, que contaba con poco más de 5.000 habitantes, tenía un solo centro médico también, como Arequipa, el Hospital San Juan de Dios, 2 farmacias y un médico, el famoso médico Daniel Becerro Campo. En plena pandemia se va a agregar otro médico, va a llegar a Moquegua, Augusto Pinto, cuando se estaba desarrollando la epidemia. Estos son los datos que nos da el almanaque del comercio. Por otro lado, Tacna, para Tacna tenemos ya datos más precisos. Existen 2 censos realizados por la administración chilena, uno de 1917, que uno puede acceder a algunos de estos censos por las redes. Uno está publicado en Family Search, es un censo muy completo, y otro tenemos publicado en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el archivo Leguía. Está el otro censo de 1920, que si bien no entrega datos como la cantidad de farmacias, sí nos da datos como el número de farmacéuticos que hay en Tacna y el número de médicos.
En este caso, señala la fuente que Tacna tiene 4 farmacéuticos y 13 médicos. Por otro lado, la ciudad cuenta con el Hospital San Ramón y un lazareto. El lazareto fue creado como consecuencia de otra epidemia más local, pero mortífera. Me refiero a la fiebre amarilla de 1868-69. Digo local porque si bien la enfermedad también se ha localizado en Lima, no obstante, esta no llega a causar perjuicios en Moquegua o en Arequipa. Entonces, como consecuencia de esta epidemia, es que se construye el lazareto que luego también va a servir para combatir la, la peste bubónica de inicios del siglo XX. Para trabajar este tema hemos utilizado periódicos, algunos registros civiles, bueno, los registros civiles de las 3 localidades estudiadas, de los años 1918, 19 y 20, que son los años que se acusa que ocurrió la epidemia, algunos libros de actas de los municipios, donde hemos encontrado documentación interesante como recetas. Ahí en la parte inferior izquierda se puede ver una receta que pude encontrar en este libro de actas. En la parte inferior derecha hay una partida de función. Muchas de ellas, en el caso arequipeño, están accesibles en la página Family Search. Otras, en el caso de Moquegua, uno tiene que ir al municipio local para poder apropiarse de sus informaciones. La metodología que hemos utilizado para trabajar esta epidemia ha consistido primero en el registro de las partidas de defunciones de los años de 1918, 19 y 20, donde hemos identificado los decesos como consecuencia de enfermedades respiratorias. Para el caso de las enfermedades respiratorias, hemos utilizado la clasificación de Bertillon, que nos va a servir para ver cómo se registraban las enfermedades de este tipo para esas épocas. Ahí vamos a encontrar neumonía, vamos a encontrar pulmonía. eh, en algunos casos aparece también la gripe, la influenza, con estas denominaciones. También hemos hecho uso de, como había señalado en los materiales, de la revisión de periódicos y alguna documentación de la época del archivo para ver un poco cómo es que las autoridades combatieron la epidemia. En ese sentido, nuestro primer hallazgo fue que en el sur peruano se desarrolló una ola que no coincidía con las olas que identificó Gerardo Chowell en su estudio, en su prístino estudio del año 2011. Él había identificado 3 olas para la parte peruana y ninguna de ellas coincidía con la desarrollada en el sur peruano. También hemos identificado que esta ola que se desarrolló en julio de 1919 va a afectar a los departamentos de Arequipa y Moquegua y Tacna, y esta ola habría provenido de Bolivia. Y esto lo sustentamos a partir de algunas informaciones que vamos a ver más adelante. ¿Cómo hemos identificado la epidemia? Aquí estoy mostrando un cuadro. Este cuadro es referido a Tacna de los años de 1918, 19 y 20, 18, 19 y 20, donde en la parte de color plomo pueden observar eh, en la parte superior pueden ver el registro de defunciones totales, y en la parte de color plomo se observa las defunciones como consecuencia de las enfermedades respiratorias. Y si se observa este cuadro, en el año 1919, en los meses de julio y agosto, hay un aumento dramático de funciones como consecuencia de enfermedades respiratorias. Aquí también señalar que a veces cuando uno estudia las epidemias únicamente con registros parroquiales que no suelen dar muchas referencias en algunos casos sobre la causa de defunción, puede cometer algunos errores de acusar cualquier aumento de funciones a una posible epidemia. Si se observa el cuadro, para
mediados de 1918 se ve una cantidad también importante de fallecidos, específicamente en el mes de octubre, que equipara a la cantidad de fallecidos que observamos a mediados de 19, ¿no? Pero no obstante, la cantidad de defunciones por, por enfermedades respiratorias ya nos entrega mayores alcances sobre el desarrollo de esta epidemia, que repetimos, se desarrolla a mediados del señalado año, ¿no? Del 19. Aquí ya con un gráfico, esto es para el año 1919, se observa en la parte superior, en línea azul, las defunciones totales y en la parte naranja, las defunciones por enfermedades respiratorias, donde se observa un aumento importante de fallecidos en los meses de julio y agosto. Entonces, identificada la epidemia, vamos a observar ahora la procedencia. Ya el deber de Arequipa avisaba que en Bolivia se estaba desarrollando una epidemia y que esta ya estaba llegando a Puno. Entonces, este diario empezó a señalar a las autoridades que se tomen medidas para poder contrarrestar esta epidemia. Entonces, en junio, en pocos días, es cuando la epidemia alcanza el sur peruano. Otra información también interesante es este dibujo, macabro sin duda, referente a la boliviana. Este dibujo se ubica en la revista Variedades, en su publicación de agosto de 1919, y hace alusión a la gripe que en Moquegua era conocida como la boliviana, porque de allí se consideraba que procedía la enfermedad. Y esta boliviana, representada en una imagen eh, de la muerte calavérica, vamos a observar que está devorando unos alfajores de penco. Los alfajores de penco son unos alfajores, unos dulces que son oriundos de la ciudad de Moquegua, son preparados por algunas damas de la localidad y que éstas aluden a los moqueguanos. Ahora un poco con los registros, ver el desarrollo de la epidemia en el sur peruano, vamos a observar lo siguiente, vamos a ver tres filas en la parte en una parte son seis filas, pero para Arequipa corresponden dos. Por un lado tenemos en la parte izquierda la cifra de fallecidos totales, es decir, el total de fallecidos incluido por enfermedades no necesariamente respiratorias, y en la parte donde dice R son los fallecidos como consecuencia de enfermedades respiratorias. Si se observa este cuadro, vamos a ver que en Arequipa, en la semana del 7 de julio de 1919 al 13 de julio del mismo año, va a empezar a dispararse el número de fallecidos como consecuencia de enfermedades respiratorias. Y luego de 2 semanas vemos el mismo fenómeno en Moquegua y en Tacna. Entonces, con esto señalamos que la epidemia aparece primero en Arequipa y luego se expande hasta Moquegua y Tacna. Y también podemos observar que la epidemia se mantiene una cantidad de semanas, un par de semanas más en Moquegua que en las ciudades vecinas. Un poco señalar esta tabla con el siguiente gráfico. Como se observa, en la línea azul se observa el desarrollo de la, la- la, eh, las cifras de defunciones como consecuencia de enfermedades respiratorias. Se observa que el aumento de, de defunciones es mayor en Arequipa en las primeras semanas. Este cuadro, este gráfico, perdón, representa los meses de junio, julio y agosto y observamos que aparece primero la enfermedad en Arequipa y luego esta tiene su aparición en Moquegua y en Tacna, con 2 semanas de distancia. También es posible, gracias a este registro, caracterizar la epidemia
Los estudios mundiales señalan que la epidemia causó una mayor cantidad de defunciones en la población adulta joven. Algunos, a veces para hacer comparaciones entre el COVID-19 y la gripe española, recurrimos a este tipo de informaciones porque sin duda la gripe española fue quizás más dañina porque se va a ocupar de cegar de la vida de la población joven, que también es la población económicamente activa, es decir, la población entre los 21 y 40 años va a ser la población más afectada por la epidemia en comparación del COVID-19, donde vamos a ver que la población adulta mayor es la que sufre mayores perjuicios. Y como se observa en el cuadro, tanto en Arequipa como en Moquegua como en Tacna, la población entre los 21 y 40 años son las que registran una mayor cantidad de funciones. Claro, es cierto que quizás para hacer una mejor comparación hubiera sido interesante contar con un censo para ver un poco la correlatividad de las poblaciones, pero ese dato no lo tenemos, al menos para Arequipa y Moquegua. Aquí quiero responder una pregunta porque si observamos eh, los cuadros, si observamos el desarrollo de la epidemia, vemos que en comparación de Arequipa y Moquegua hay una menor cantidad de defunciones no tengo ahora el cuadro, no lo he compartido, por cantidad de habitantes, es decir, en Tacna hay una menor cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes. En ese sentido, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Tacna no sufrió con la gripe? Y doy algunas respuestas, obviamente sustentadas en alguna información que he podido hallar en el proceso del trabajo, como por ejemplo esta, ¿no? En Tacna se registra una epidemia en 1892, la epidemia de eh, considero la eh, gripe rusa, ¿no? Me falta creo 5 minutos. La gripe rusa, algunos acusan que fue una especie de coronavirus, entonces probablemente eso hizo que la sociedad tacneña o la sociedad tacna se preparara mejor para enfrentar la siguiente enfermedad que va a ser la gripe. Hay que también tener en consideración que hay un antecedente en Tacna, que es la peste bubónica que llega en el año 1904. Entonces la ciudad estaba ciertamente mejor preparada que Moquegua y Arequipa para enfrentar la epidemia. Entonces esa es una respuesta posible que se da. ¿Qué medidas se van a tomar para enfrentar la epidemia? Hay medidas efectuadas por las autoridades locales y otras por autoridades nacionales, ¿no? Las primeras van a apuntar a evitar la aglomeración de la gente, es decir, evitar que se va a cerrar los locales públicos, iglesias, instituciones educativas. Y las segundas, de carácter nacional, es desde Lima se van a enviar algunos médicos a las localidades afectadas. Moquegua, también se incluye Hilo, se incluye Tarata. No he encontrado, he hecho algún registro de informaciones para la parte de chilena, no he encontrado alguna referencia ni en periódicos ni en otra documentación de origen de chileno, referencias si desde Santiago se envió alguna misión a TAN, ¿no? También hay que señalar que los periódicos tanneños no hablan mucho de la ocurrencia de la epidemia, periódicos como El Pacífico, por ejemplo. Esta es una transcripción que he hecho de las medidas que se tomaron en Arequipa. Entre algunas cosas que puedo señalar rápidamente es la desinfección de tranvías, de autos, de iglesias, se cerraron locales. Vamos a observar también que se van a tratar de combatir focos infecciosos. Se va a denunciar a cada rato en la prensa el hecho que había chancherías que podían ser posibles focos infecciosos, aludiendo también que, como repito, en ese entonces no se sabía que la causa de la enfermedad era un virus, ¿no? Un dato interesante que encuentro en la parte de Tacna es la medicación. Y se habla allí en Tacna de tres tipos de epidemia, ¿no? Reumática, catarral y también la gastrointestinal. Y ahí se puede observar alguna medicación que eh, se eh, dio para los pacientes en ese entonces para combatir la epidemia.
Eh, Otro dato, ya también para finalizar, es el debate que hubo en la prensa local sobre cómo tratar la epidemia. En periódicos como el Deber de Arequipa, periódicos moqueguanos, se debatían mucho los medios para poder combatir la enfermedad. Por ejemplo, el médico Eduardo Rivera, que estaba trabajando como 18 años en Europa, llega a Arequipa para encargarse de la Junta de Sanidad, va a empezar a acusar a algunos colaboradores del Deber que estaban eh, opinando sobre medidas que no eran nada efectivas dentro del fuero científico, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de cosas en la prensa arequipeña. Y un poco señalar los hallazgos que he podido encontrar respecto a la epidemia. Alguna información quizás la puedo ya comentar en las preguntas. Sin duda hay una nueva ola epidémica en el sur peruano en julio de 1919, muy distinta a las que han sido propuestas por Gerardo Chowell y su equipo en el año 2011. Las medidas tomadas por el gobierno fueron menos efectivas porque llegaron muy tarde. Recién en agosto es que el gobierno empieza a reaccionar para poder, sobre todo, eh, apoyar los esfuerzos médicos en la ciudad de Moquegua, que era la zona más afectada en comparación de la cantidad de habitantes. Y también observamos que esta localidad tuvo mayor número de fallecidos por cantidad de habitantes que, por ejemplo, Tacna, la vecina Tacna. Y una posible causa fue el hecho que Tacna estuvo afectada por dos epidemias importantes, o hasta tres, incluida la gripe rusa de 1892, con algunas décadas de anticipación. Aquí alguna bibliografía que he utilizado para trabajar el tema y que en algunos casos, bueno, no he considerado en el desarrollo de la exposición, pero esto es lo que he utilizado para poder eh, sustentar esta investigación.